Conociendo nuestra fe católica, día 297, primer libro de los Macabeos. ¿Por qué leer este libro y breve descripción? El primer libro de los Macabeos fija en su introducción dos adversarios que se enfrentan: el helenismo invasor, que haya cómplices en algunos judíos, y la reacción de la conciencia nacional adherida a la ley y el templo, con Antíoco, Epifanes y Matatías, respectivamente, liderando cada lado. El cuerpo del libro se divide en tres partes consagradas a los tres hijos de Matatías. Judas Macabeo. Judas buscaba la alianza de los romanos y muere en el campo de batalla. Le sucede su hermano Jonatán, con quien las maniobras políticas cobran mayor importancia que las operaciones militares. Va dilatando el territorio sometido a su control y parece asegurada la paz cuando cae muerto en manos de Trifón. Simón, el tercer hermano, es reconocido como sumo sacerdote. Se renueva la alianza con los romanos. Es una época de paz y prosperidad, pero Antíoco VII se vuelve contra los judíos y Simón, con sus dos hijos, es asesinado por su yerno. La narración abarca 40 años subiendo Juan Hircano, quien sucede a Simón. El primer libro de los Macabeos es un documento precioso para la historia de aquel tiempo, siempre que se tenga en cuenta el género literario, porque por mucho que se entiendan como narraciones militares, el autor quiere relatar una historia religiosa. Considera las desgracias del pueblo como castigo del pecado y atribuye a la asistencia de Dios los éxitos logrados. Es el cronista de una lucha en que se salvó el judaísmo, portador de la revelación. Para resumir, el primer libro de los Macabeos es la traducción de una obra original semita, casi con seguridad escrita en hebreo, aunque hasta ahora no se ha encontrado ningún fragmento de este texto. La redacción final debió de hacerse en los últimos años del siglo II a.C., en tiempos de Juan Hircano. En su narración se sigue un orden cronológico. Después de recordar brevemente las conquistas de Alejandro, el autor habla de la persecución de Antíoco IV Epifanes y narra a continuación las hazañas de Matatías y de sus hijos Judas, Jonatán y Simón. Termina con la subida al trono de Juan Hircano, hijo de Simón. El libro se escribió para recordar las hazañas de los Macabeos o Asmoneos y para legitimar la monarquía reinante. Había que demostrar de qué manera Juan Hircano había llegado a ser al mismo tiempo sacerdote y jefe civil. Su sacerdocio se podía explicar por la ascendencia levítica, no así el cargo de rey, que pertenecía únicamente a la dinastía de David. El autor toma como modelo la forma literaria de los antiguos libros históricos: Josué, Samuel y Reyes, historia deuteronomista. Él estaba convencido de que el Dios de Israel era verdadero protagonista de los hechos que narraba. El Señor interviene ahora, como había intervenido en otras épocas, y de nuevo suscitaba salvadores para su pueblo. Cuando Israel adoraba falsos dioses, era castigado. También en el momento presente, la persecución de Antíoco era un castigo por la apostasía de muchos judíos. El vocabulario empleado y las frases utilizadas muestran el deseo de inspirarse en los antiguos relatos del libro de Reyes. El escritor tomó mucho de sus propios recuerdos. Utilizó igualmente los archivos del tesoro, donde se guardaba una serie de documentos, cartas del Senado romano, de los reyes seleucidas, etc. Su punto de vista es religioso. La ley es el centro de todo. La lucha no es tanto entre los seleucidas y los macabeos, sino entre los observadores de la ley y sus adversarios.